Shalom a todos y sean nuevamente bienvenidos aquí en el canal de Jóvenes Peregrinando. Les saluda Elizabeth Dionisio y vamos a continuar con esta serie de estudios de Torah que ahora se basa en el libro de Shemot o comúnmente conocido en español como el Éxodos. El título del estudio de hoy es un servicio terrenal con un enfoque celestial, parte 1, de la cual está basado en los capítulos 24 y 25. Y bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a recapitular un poquito de lo que aprendimos la semana pasada. Y lo que se estuvo analizando fue precisamente la justicia verdadera del Padre Eterno, de la cual aprendimos que se manifiesta esta justicia dentro de las leyes, los mandamientos e instrucciones que dio a su pueblo. También aprendimos que la justicia del Eterno es sumamente diferente a la justicia de los hombres, a donde la justicia de los hombres o la ética humanista se basa en el análisis racional de los seres humanos, basado en el egocentrismo en sí mismo y primordialmente gobernado basado a lo que cree que es correcto en su propio entendimiento. Y no es visto como una revelación divina dado por el Creador a todos los seres humanos que Él ha creado, el Creador de todo el mundo. Y bueno, concluimos que es importante escuchar la instrucción, mandatos y leyes del Eterno por medio de las palabras de Yeshua, nuestro Mesías, quien es el profeta superior de quien fue profetizado en Deuteronomios 18:18, y no solamente es suficiente escuchar, pero recibir su aplicación correcta con un espíritu correcto para obedecer y hacer estos mandamientos en nuestra vida. De lo contrario, recibiremos juicio por la maldad que practiquemos y sufrir las consecuencias de nuestras acciones. Solamente por medio de la instrucción podemos saber lo que es la verdadera justicia que el Eterno aprueba y de la cual nosotros también podemos ser llamados justos. Y bueno, hoy vamos a continuar analizando cómo el Eterno estableció un pacto y un lugar a donde su presencia estaría en medio de Israel, con el propósito de establecer una manera de servicio y acercamiento hacia el Eterno, ya que sabemos que el Eterno es Kadosh, Kadoshim, no se puede acercar al Eterno así como uno quiera. No, el Eterno nos muestra cómo es que nosotros debemos acercarnos hacia su presencia. Y solo hasta que viniera este servicio se estableció solo hasta que viniera el Mesías, quien es el fin de la Torá, o mejor dicho, el cumplimiento de la Torá. En el capítulo 24 continúa con los sucesos de qué pasó después que el Eterno instruyó al pueblo, sobre las leyes, estatutos y mandamientos que ellos deberían seguir. Voy a leer del verso 1 al 4 y dice: Después dijo a Moshe: Sube al Eterno tú, con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. 2. Solo Moshe se acercará al Eterno, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. 3. Y Moshe regresó y contó al pueblo todas las palabras del Eterno y todos los decretos, y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: cumpliremos todas las palabras que el Eterno ha hablado. 4. Y escribió Moshe todas las palabras del Eterno, y levantándose temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar y 12 estelas, conforme a las 12 tribus de Israel. Y bueno, vemos cómo el Eterno aquí manda por medio de Moshe que subieran al monte a Aarón, Nadab, Abiú y los 70 ancianos de Israel, para que ellos se puedan presentar ante él. Pero Moshe era el único que se podía presentar al Eterno cara a cara, con la imagen primigenia, quien es Yeshua.
Las escrituras nos dice que nadie ha visto al Padre Eterno, como lo vemos en Juan 1:8, excepto su Hijo de quien fue emanado. Yeshua confirmó en Mateo 11:27 que el Padre Eterno, el Elohim invisible, le dio toda autoridad. Y dice, mi Padre me ha dado todo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquellos a quienes el Hijo quisiera mostrárselo. Entonces, Moshe era el único que podía estar en pie delante del poderoso de Israel. Y esto precisamente es lo que lo diferencia entre los demás profetas que el Eterno levantó para amonestar al pueblo o para guiar al pueblo. Moshe habló cara a cara con Elohim. Y no fue por medio de visiones o sueños, fue directamente. Esto es importante de destacar porque en ese tiempo de Israel, el Eterno usó a Moshe como un intermediario entre el pueblo y él mismo, como lo vemos en el verso 3 y 4. El Todopoderoso estaba haciendo un pacto, un compromiso con ellos, con el pueblo de Israel, para que fueran obedientes y fieles a él. Y así ellos podrían separarse de toda la contaminación pagana para ser un pueblo ahora Kadosh como su Elohim. Todo con el propósito de mantener un linaje limpio de donde el Mesías nacería y el plan de redención se cumpliría. Moshe relató todas las palabras del Eterno que él recibió en el monte Sinai, nuevamente a todo Israel. Israel, como sabemos, figura simbólicamente a una esposa, y el Eterno como un esposo de quien hizo un compromiso para unión. Como lo vemos confirmado en Isaías 54:5, dice, porque tu Creador es tu marido, su nombre es el Eterno Todopoderoso. El Santo, Kadosh, Elohim de Israel es tu Salvador. Él es conocido como el Elohim de todo el mundo. A una voz, dice la Escritura, que el pueblo de Israel dijeron que ellos cumplirían con todas las palabras que Elohim les había dicho por medio de Moshe. Y para confirmar este pacto, en el verso 5, Moshe mandó a jóvenes de Israel a hacer sacrificios de becerros. Estos sacrificios en hebreo se conocen como olá, que es una ofrenda que se quema completamente en el altar exterior y ninguna parte es comida por nadie, debido a que esta ofrenda representa una sumisión completa a la voluntad del Eterno y toda la ofrenda se entrega al Eterno, es decir, no se puede usar después de quemarla, simplemente ya no queda nada. Esto también expresa un deseo de sacrificio expresa un deseo de estar en comunión con el Eterno y de la cual expía los pecados incidentalmente en el proceso. ¿Por qué? ¿Por qué sucedería esto? ¿Cómo podría pues ellos estar en comunión con el Eterno si estaban contaminados con el pecado? Ya que nosotros sabemos que nada tiene en comunión la luz con las tinieblas. Por eso vemos que Moshe ordena a los jóvenes que hicieran ofrendas de olá y también dice la escritura de shelamim, que son ofrendas de shalom, es decir, una ofrenda que expresa agradecimiento o gratitud al Eterno por su bondad y misericordias para con uno, o para, en este caso, para el pueblo de Israel, ya que ellos no se merecían nada. Bueno, todos los seres humanos pues somos creados por el Eterno y no nos merecemos nada, pero más bien el Eterno nos ha dado todo porque nos ama. Y a la vez reconcilia a sus hijos de nuevo al Padre, ya que sabemos que el pecado separa al ser humano de la presencia del Eterno. Así como lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 59:2. Dice, por las maldades de ustedes se han convertido en barreras entre ustedes y el Eterno. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. Por eso era muy importante este sacrificio de la cual ellos, de alguna manera, ellos estaban declarando que ellos estaban en completa disposición de ser sometidos a la voluntad del Eterno y así
poder ser partes de este pacto que el Eterno estaba haciendo con ellos. Shaul también nos dice en Romanos 3, versículo 23, dice, todos pecaron y por eso no pudieron participar de la Kabod del Eterno. Y pues aquí nos vuelve a demostrar que era necesario estos sacrificios para que en el tiempo de Israel, no en nuestro tiempo, pero en el tiempo de Israel, para que fuera un olor agradable al Eterno, un símbolo de que ellos estaban dispuestos con todo entregar toda su vida que de desorden que tal vez ellos estaban viviendo, y estar completamente dispuestos a desaprender una vida que ellos aprendieron en el mundo, y ahora aprender cómo obedecer al Eterno para agradar al Eterno y solamente vivir para el Eterno. Y bueno, vamos a continuar con el verso 6 al 8. Y dice, y Moshe tomando la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre lo derramó sobre el altar. Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que el Eterno habló. 8. Entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto que el Eterno ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. Y bueno, vemos un momento muy importante en el pueblo de Israel, de la cual pues vemos que pues en estos tiempos ha sido algo de controversia, ya sea que sí o que no es, pero vemos aquí que Moshe toma esta sangre de los sacrificios, la cual es en Levíticos 17:11 nos explica que eso precisamente fue permitido por el Eterno para rescate, y dice, la vida del animal está en la sangre. Yo acepto que ustedes coloquen la sangre en el altar como rescate por ustedes, porque la sangre representa la vida del animal. Es decir, que esta sangre representa la sangre inocente de un animal que no tenía pecado, para que los pecados del pueblo fueran tapados y fueran aceptados por el Eterno. Estos sacrificios eran sombras del Mesías, que él iba a ser este verdadero corbán que nos limpiaría completamente del pecado, y así nosotros ahora sí poder acercarnos, porque se recuerdan que el pecado nos separa del Eterno, son barreras para que nosotros podamos estar en comunión con nuestro Padre Eterno, y así poder luego ahora estar reconciliados con el Padre, con Elohim. Dice en Efesios 1 del versículo 7-8 que confirma, la sangre de Yeshua derramó en su muerte, pagó el rescate para liberarnos de la esclavitud. ¿Qué esclavitud? La esclavitud del pecado. Es decir, que el Eterno es tan generoso que perdona nuestras faltas. Versículo 8 dice, y nos mostró abundante su bondad y misericordia, con completa sabiduría y entendimiento. Vemos aquí que ahora somos limpiados, somos rescatados solamente por medio de la sangre, la muerte y la sangre derramada, inocente y perfecta de Yeshua, que ahora esto era la bondad, esto era la misericordia que el Eterno mostró a mandar a su Hijo a este mundo para que sea salvación. Y por ende, dice el texto en el verso 8, que nos ha dado completa sabiduría y entendimiento. Sabiduría para saber cómo emplear los mandamientos correctamente en nuestra vida para hacer luz y cumplir con el propósito que el Eterno nos ha dado. Y entendimiento para que, para que cuando nosotros ahora demos pasos en obediencia y nuestra fe sea probada, si tenemos entendimiento, eso nos ayudará a mantenernos en el camino. El pueblo nuevamente se compromete con el Eterno. Moshe, al rociar al pueblo con la sangre de los sacrificios, confirma este pacto. Y ahora el pueblo tenía esta responsabilidad de mantenerse limpios,
apartados y consagrados en santidad al Eterno para que su presencia pudiera manifestarse no solamente en una forma literal, como lo vamos a ver en el próximo capítulo, sino que también se pudiera manifestar en sus vidas, en su corazón, muy dentro, porque como vemos en Deuteronomios, que el Eterno todo este tiempo ha tenido como objetivo a que en nuestra mente, en nuestro corazón, Él esté establecido y no nuestra carnalidad. Finalmente, esto es un símbolo, pues, que nos muestra que el deseo del Eterno, que Él quiere morar no solamente en medio de nosotros, sino dentro de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro ser, de todo lo que nosotros somos, de nuestra fuerza. Y bueno, vemos aquí que a la vez tenían que ahora ellos representar al Eterno por medio de ser luz para las naciones, que eso era el plan del Eterno. Y bueno, vamos a ver en el versículo 9 al 11. Dice, ya estando comprometidos del verso 9 al 11, vemos que ellos ya, estando ellos comprometidos y apartados para Elohim, para hacer un servicio, para llegar a manifestar a Yeshua, porque de ese pueblo iba a venir el Mesías, el Redentor del mundo, fueron ellos acercados por medio de los sacrificios que ordenó Moshe, como ya lo hemos visto. Los textos explican cómo Nadab, Aharón, Abiú y los 70 ancianos de Israel estaban delante de la Shejina o Kabot, que lo encontramos en el Strong's como H3513, que es el Todopoderoso, quien es, pues ya sabemos quién es Yeshua. El pueblo en este entonces estaban limpios y puros de sus pecados, al haber estado cubiertos sus faltas por la sangre de animales. En hebreo, esta cobertura significa caporet, es decir, cobertura o propiciatorio, como lo vemos también en el Strong's como H3727. Esto no significaba que sus pecados fueran removidos completamente, pero sí estaban cubiertos, porque en el plan del Eterno, su Hijo sería manifestado al mundo y sería ese corbán que borraría completamente los pecados de aquellos que quisieran volver al Eterno, que se arrepentían de una vida que precisamente nos separa del Todopoderoso. Serían entonces el pueblo lavados y purificados, así ser reconciliados todo aquel que obedeciera la instrucción del Eterno y aceptaría a el Mesías. Por eso podemos entender que cuando los líderes de Israel se acercaron a la presencia, es decir, a Nadab, Abiú, a Aharón, los 70, estamos hablando de ese liderazgo, no liderazgo religioso, ellos no fueron muertos. El panorama que vemos en estos versos, del verso 9 al 11, vemos como una especie de banquete que sucede después de la confirmación del pacto, cuando dice en el verso 11 que los hijos de Israel que pudieron contemplar a Elohim y después comieron y bebieron. Esto era como una expresión de alegría, de gozo, de celebración, así como lo hemos visto en los patriarcas que hacían ellos un banquete cuando habían hecho ellos un pacto o habían pactado con personas. Por ejemplo, vemos esto en la vida de Jacob, cuando él pactó con su suegro Labán, ya después de toda la controversia, ya después de que había pasado los pleitos, ya que después había pasado todo ese tiempo, pues ya a la final había como ofrenda de paz, se puede decir, y vemos que hicieron el pacto y luego comieron y luego Labán se fue. Por igual también tenemos un ejemplo de Yitzhak y Abimelech.
Sabemos que esto es algo que algo que era como que traía conjunto una confirmación de un pacto. Y precisamente vemos esto, ¿por qué? Porque aquí obviamente el pueblo estaba haciendo un pacto con el Eterno. Y bueno, del verso 12 al 18, Moshe nuevamente es llamado por el Eterno para recibir las tablas del resumen de los mandamientos, que son conocidos comúnmente como los 10 mandamientos. Pero vemos que esto solo fue un testimonio para que el pueblo escuchara la voz de Elohim. Pero en realidad lo que se le dio a Moshe fue los mitzvot, que son los mandamientos, los testimonios, que son los edot, los estatutos, que son los hukim, los decretos, que son los mishpatim. Vemos aquí un conjunto de muchos diferentes tipos de mandamientos, leyes, estatutos, decretos, que ¿cómo se puede decir? Que completan o conforman toda la instrucción del Eterno, de la cual nosotros tenemos que escuchar y tenemos que cumplir si nos llamamos verdaderos hijos del Eterno y si decimos estar en la verdadera fe, quien está en Yeshua. Porque Yeshua no vino a abolir la ley, más bien vimos que Yeshua dijo que él la vino a confirmar. Y bueno, todos estos mandamientos se le fue dado a Moshe para enseñar al pueblo y que ellos supieran cuál era la voluntad del Eterno y cómo tenían que servir. Porque obviamente ya al dejar su vida antigua, a dejar una vida de desorden, una vida en pecado, ahora ellos necesitaban instrucción, necesitaban guía en cómo no volver a esa inmundicia, a cómo no volver a esos pecados, de la cual pues nos enseña a nosotros esta actitud que nosotros como creyentes y como jóvenes creyentes debemos de tener. Que cuando hagamos una decisión para verdaderamente hacer teshuvah al Todopoderoso, pues esto debemos de saber que cuando nosotros hacemos teshuvah es para dejar la vida que a nuestra carne le gusta y ahora completamente negarnos de eso para que para poder someter toda esa carne, todos esos deseos, todos esos malos pensamientos bajo la autoridad del Todopoderoso por medio de Yeshua, por medio de su instrucción. En la historia de Israel sabemos que ellos tuvieron sus subidas y sus bajadas, ya considerando todo lo que pues este pacto conllevaba, que era una obediencia total a todos los mandamientos. No podía haber un quebrantamiento de uno sin que hubiera consecuencia. Y pues vemos que en la historia, y pues nosotros ahora que lo leemos, vemos cómo era ese peregrinaje dentro del pueblo de Israel, que habían personas que eran fieles, había personas igualmente que había infidelidad, como lo vemos aquí, bueno, lo vamos a ver un poquito, pero a la misma vez el Eterno dijo que iba a haber un remanente. Pero vemos esta dificultad, no sé si es dificultad, pero más bien esta lucha de la cual, así como nosotros ahora somos llamados a perseverar, también el pueblo de Israel pues en otro sentido, ellos también tenían que perseverar y no contaminarse con los pueblos paganos. Y bueno, ellos a la final no llegaron a cumplir este pacto por su rebeldía, por la desobediencia que hemos visto, porque han habido tiempos que fueron obedientes, pero mucho más que eso, pues fueron, dice la escritura, duro de cerviz, rebeldes, desobedientes, y su infidelidad hacia la promesa se mostró cuando se prostituyó con los ídolos, como lo confirma el profeta Jeremías en el capítulo 3 del verso 6 al 9, y dice: Luego, durante el reinado de Josías en Judá, el Eterno me dijo: ¿Has visto lo que hizo la infiel Israel? Se la pasó prostituyéndose en cada colina y bajo cada árbol frondoso. 7. Y yo pensé que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no regresó.
Judá, su hermana infiel, se dio cuenta de todo esto. 8. Y también se dio cuenta de que por todas las... Y también se dio cuenta de que por todos los pecados sexuales que cometió Israel, yo la envié lejos y me separé de ella. Sin embargo, Judá no tuvo temor alguno y también fue a prostituirse. 9. A Judá le parecía algo tan insignificante su promiscuidad que contaminó con ella toda la tierra, adorando o dando servicio a los árboles y las piedras. Vemos este panorama de un ejemplo de la condición de Israel, de la cual era escogida, fue en algún momento, pues en este momento ellos estaban pactando, tenían esa intención de verdaderamente hacer y cumplir todo lo que el Eterno había dicho. Pero yo, pues en un aspecto personal, pues veo como tal vez ellos no entendieron la magnitud de este compromiso. Y eso nos muestra algo, que como jóvenes nosotros debemos ser entendidos y debemos de tener entendimiento para saber de las cosas que nosotros, las consecuencias que nos puede sobrevenir cuando nosotros nos comprometemos a hacer algo, ya sea en el matrimonio, ya sea algo en el trabajo, ya sea un servicio al Eterno, ya sea en cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, debemos de hacerlo todo con entendimiento para que nosotros no suframos las consecuencias a solamente tomar decisiones a lo ligero o basado en la emoción. Por eso siempre se pasa diciendo, pues sí, en las escrituras vemos cómo el Eterno siempre nos está diciendo que cuidado que no caigamos, no confiemos en nosotros mismos, porque hay pura maldad dentro de nuestro corazón. Hay siempre este deseo de ir a hacer la maldad y pues que miremos que no caigamos y pensamos que estamos bien. Esto es pues una exhortación de cómo podemos llegar a caer, así como Israel llegó a caer en su momento a prostituirse con las prácticas del mundo. Dice que llegaron hasta lo más bajo de adorar, de dar servicio a árboles y piedras que ni siquiera se puedan mover, que ni siquiera tienen vida en sí mismos, si no es por el Eterno. Estaban ciegos a su condición, porque dice aquí que ellos pensaban que eran insignificantes su promiscuidad, y pues vemos que esa es una triste condición de caer. Y pues como creyentes ahora nosotros debemos de cuidarnos de no caer en la misma condición que cayó Israel, y solamente por medio del Mesías que nos enseña la verdadera interpretación de la Torá podemos nosotros evitar ese juicio. Y bueno, por eso vemos que el Eterno, por esta misma razón, la condición de Israel, el Eterno dio carta de divorcio a Israel por la infidelidad que hizo el pueblo. Pero el Eterno, sabemos que Él es veraz, Él es fiel. Cuando Él dice que va a hacer algo, Él lo va a cumplir. Él cumple siempre con su palabra y Él iba obviamente a cumplir con esta. Y hace el llamado en el verso 12 del mismo Jeremías, versículo 3. Dice: ve tú al norte y di estas palabras: vuelve a mí, infiel Israel. Dice el Eterno: ya no estaré disgustado contigo, porque tengo compasión, dice el Eterno. No estaré enojado contigo para siempre. Solo reconoce tu pecado y admite que te rebelaste contra Elohim, contra el Eterno tu Elohim, que te prostituiste con extraños bajo cada árbol frondoso y que no has obedecido a mi voz, lo dice el Eterno. Sabemos aquí que tanto la condición de Israel era extrema en el pecado, vemos también la misericordia del Eterno y de la cual Él iba a cumplir, que Él quería
que este pueblo reconociera su pecado, que este pueblo reconociera que le faltó al Eterno. Y esto pues es el mismo mensaje para nosotros, que el Eterno quiere que todos vengamos al arrepentimiento, y por eso nos está dando tiempo para regresar a Él, para regresar a su instrucción, y que nosotros podamos entender que el Eterno quiere que nosotros seamos salvos, y que Él verdaderamente no quiere que nadie se pierda en este mundo, el alma, porque el Eterno es el que nos hizo, el Eterno es el que nos hizo venir a esta tierra, y por ende Él quiere que nosotros seamos salvos y también podemos participar de la vida eterna. Por medio de Yeshua, el Mashiach iba a traer este nuevo pacto de lo que vemos aquí en esta profecía. Bueno, que el Eterno no iba a estar enojado con Israel, que iba a mostrar su bondad y su misericordia, y justamente vemos esto reflejado en Yeshua, que Yeshua es esa misericordia, es ese amor, esa bondad del Eterno que fue expresado a todo el mundo. Él es este nuevo pacto que vemos que iba a ser el Eterno en Jeremías 31:31, que dijo que ahora en vez de escribirlos en tablas de piedras, lo escribiría en el corazón, como siempre fue su voluntad del Eterno. Y este nuevo pacto iba a ir a las ovejas perdidas de Israel, y ellos tendrían la oportunidad de ser redimidas. Ellos tenían que reconocer este pueblo que estaba en esa condición infiel, que no se había mantenido, porque obviamente sabemos que había un remanente en Israel que no se había doblado su rodilla a Baal, y que ellos continuaron y perseveraron en la verdadera emuná. Y bueno, vemos que los que fueron infieles tenían que reconocer al Mesías, a ese enviado que el Eterno mandó, y tenían que creer en sus palabras como el profeta superior que es, y como el libertador del pueblo. A reconocer tenían que, no solamente era palabrerías de decir, reconocemos a Yeshua, sino que era cambiar su manera de vivir y empezar a practicar la justicia, la misericordia, el amor al prójimo, y entregar un servicio limpio y completo a su Elohim. Esto sabemos que se llama Teshuvah, a donde se volvía de nuevo a la presencia del Padre sinceramente y en obediencia. Así serían ellos lavados, purificados y expiados por sus pecados. Esto era la voluntad del Eterno de acuerdo con las amonestaciones de los profetas de Israel, como vemos en Jeremías 50, versículo 55, y también lo vemos en Hebreos 8:8, que dijo que ahí dice que el Eterno iba a establecer un pacto nuevo con la casa de Israel y Judá, precisamente de este pueblo que finalmente así se separó por los reinos, y que este pacto no iba a hacer diferencia ni con Judá ni con Israel. Y bueno, Yeshua, como ya sabemos, dijo que primero venía en busca de los que estaban perdidos, las ovejas perdidas de Israel. Pero el Eterno le dio a Abraham la promesa de que sería padre de naciones, no solo de Israel, como lo vemos en Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 3. Las naciones igualmente tendrían esta misma promesa de redención por medio de Yeshua, por medio del Mesías, como lo dice en Efesios 2 del versículo 12 al 13, que cuando no teníamos a Yeshua, dice las Escrituras, y que no éramos tampoco ciudadanos de Israel, completamente ajenos, al no tener nada que ver con los pactos ni con las promesas del Eterno, y además de eso vivíamos sin Elohim en el mundo y sin ninguna esperanza. Dice en el 13 del mismo Efesios 2, que dice, pero ahora unidos a Yeshua Hamashiach, ya no están lejos de Elohim, porque la muerte de Yeshua los acercó a Elohim. Vemos esta promesa tan hermosa que tenemos, que podemos ser parte de este pueblo, parte de este pacto del Eterno hacia nosotros, que no venimos de
que éramos ajenos a los mandamientos, que éramos ajenos a la historia de Israel completamente. Vemos que ahora tenemos el mismo llamado de hacer teshuva, así como Israel. Tenemos que ser lavados, limpiados y purificados de la vida que vivíamos en inmundicia, en muerte, muertos en pecado, ante la presencia de Elohim. Yeshua dijo en Lucas 22:20 y confirmó que Él es el pacto, este nuevo pacto que no solamente estaba haciendo con Judá, el pueblo de Israel, y también era también para los gentiles. Dice, de la misma manera, después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es mi sangre, que es derramada por ustedes, y establecí el nuevo pacto. Solo por medio de la sangre del Mesías, del pacto nuevo, es posible ahora acercarnos al Elohim de Israel y ser aprobados como dignos de recibir sus promesas de salvación. Para todo creyente, esto es algo muy vital para comprender quién es y cómo se recibe este nuevo pacto que vino a los gentiles, como dice en Gálatas 3, del 12 al 14. Ahora a nosotros nos toca permanecer dentro de la inmuná verdadera en obediencia, santidad y dándonos como ofrendas vivas y encendidas al Eterno. Porque hemos muerto esto tiene que ser resultados de morir al pecado y ahora poder vivir para servir al Creador en espíritu y en verdad, como lo vemos en Romanos 12 del versículo 1 al 12 y también en Romanos 6. Por eso ya vemos que no hay más distinciones en el ser humano, como lo explica Shaul en Gálatas 3 del versículo 28 al 29. Dice, todos son uno en Yeshua, no importa si son judíos o no, esclavos o libres, hombres o mujeres. Entonces, si ustedes permanecen en Yeshua, también son la descendencia de Abraham. Si son la descendencia de Abraham, también son herederos de la promesa que el Eterno hizo a él. Así que tenemos que perseverar en obediencia y santidad dentro de nuestro peregrinar, porque ahora somos libres por medio de Yeshua. Él nos liberó. Mantengámonos firmes en la libertad y no volver a la esclavitud. Somos libres para servir al Creador. Y bueno, con esto vamos a continuar con el capítulo 25 del verso 1 al 2. Y dice, y el Eterno habló a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo varón generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. Después que el Eterno, vemos, en este versículo, después que el Eterno los purifica al pueblo y pacta con el pueblo de Israel, Elohim mandó que se recogiera una ofrenda para construir un lugar a donde su presencia estaría, el Mishkan, o el santuario como se conoce, para que le sirvieran. La ofrenda que pidió el Eterno en hebreo se conoce como terumá y se encuentra en la concordancia de Strong's como H8641 y significa asignación, contribuciones, ofrenda alzada o ofrecida por elevación. La terumá es una ofrenda alzada al Eterno de manera voluntaria o como una donación, un presente, una dádiva. Y pues vemos que en la instrucción nos enseña que hay 5 formas de dar una contribución. Por ejemplo, tenemos la tzedakah de tzadik, que tiene que ver con justicia, la misericordia hacia el prójimo quien está necesitado. La terumá, que ya aprendimos que es una ofrenda alzada y voluntaria. El maser, que son diezmos de los frutos que se recogían de los granos. Nadar, dando por un voto o una promesa. Y bikurim, a donde se dan las primicias, los primeros frutos que se cosechan. Es decir, que los hijos de Israel traerían ofrendas que ellos voluntariamente dispusieron para entregar al Eterno sin pedir nada a cambio. De esta forma era como el pueblo aportó para la construcción del Mishkan, el lugar
donde el servicio del Eterno se establecería. La terumá sigue vigente hasta el día de hoy, no ha cambiado. Cuando nosotros venimos a servir al Creador y el Mesías nos hace parte del cuerpo, su comunidad y nos hace santuarios, como los santuarios, Nazúca, como dice en 1 Corintios 3, versículos 16 al 17, y dice que en estos santuarios, a donde el Ruach del Eterno quiere habitar, también tenemos que ofrecer nuestra vida de manera voluntaria, de una forma consciente, entendido y completo para el servicio al Eterno, como lo dice Shaul en Romanos 12, que es nuestro servicio racional. Igualmente dice en 2 Corintios 9, del versículo 6 al 7, cuando Shaul estaba aconsejando a los creyentes que se estaban integrando, les dice: el que siembra escasezmente también segará escasezmente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque el Eterno ama al dador alegre. Es decir, que si nosotros damos al Eterno un servicio a medias o mediocre o sin ningún esfuerzo, entonces recibiremos del Eterno igualmente. Shaul nos aconseja que nos demos al Eterno sin reserva, sin ser forzados por tal vez el miedo de las consecuencias a no hacerlo. Más bien, el Eterno quiere que todos los que nos acerquemos para rendirle un servicio, se lo demos completamente, voluntariamente y además con gozo y alegremente también. Porque ya de antemano, cuando el Eterno vino a pedir que demos voluntariamente a su servicio para los necesitados, ya Él ha proveído todo. Nada de lo que nosotros tenemos es de nosotros. Y bueno, por otro lado, también el gozo y la alegría viene al entender que nosotros somos estos coherederos de la promesa por medio de Yeshua. Y así tenemos la bendición de obtener la vida eterna. En cuestión de donativo y una dádiva, es como la comunidad de Jerusalén fue hecha. Y bueno, vamos a continuar con los versículos, con los versos. Y bueno, vamos a ver que en los versos 3 a 7, que no puedo negar un poco más por el tiempo, nos detalla las ofrendas que aportó el pueblo de Israel para levantar el santuario. Algunos dieron metales como oro, bronce, otros dieron hilos, aceites, lino fino, de la cual habían 10 elementos esenciales, que como vimos son metales, las tintas, las telas, las pieles, los aromas y las piedras. Estos bienes fueron dados a Israel pues primeramente sabemos que era por el Eterno, pero también sabemos que cuando el pueblo de Israel fue esclavizado, Faraón se tomó para sí mismo, se apoderó de esos bienes cuando él los hizo esclavos. Y por eso vemos que cuando les piden a los egipcios, cuando ellos estaban saliendo de Egipto, ellos le dieron todas estas cosas, pero más bien era todo para el Eterno. Y bueno, vamos a continuar con el verso 8 y el verso 9. Y dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te he mostrado, al modelo del tabernáculo y al modelo de todos sus utensilios, así lo haréis. En este capítulo, el Eterno manda construir un Mishkan, que vemos que está referenciado como H4908, que en hebreo significa una residencia, una morada, habitación o tienda. Otro nombre es tabernáculo. En hebreo, esto es Ohel Moed. Ohel, que significa tienda o tiendas o carpa,
y Moed, que significa testimonio, solemnidades, tiempos, hora señalada, lugar o reunión. Los nombres de la cual la escritura nos dice que tiene muchos nombres, o de este lugar, describe exactamente su función, que era un lugar, una morada, una habitación, una tienda de reunión para que el pueblo pudiera presentarse y acercarse al Eterno de forma correcta, en los tiempos correctos. Como ya sabemos que Moed pues son tiempos solemnes. Sería un lugar apartado y consagrado, Kadosh, porque en ella tenía la presencia de Elohim, pero a la vez era una tienda, que implica que sería una habitación temporal o desmontable. Algo que veremos cómo el Eterno diseñó los muebles y objetos para ser cargados en los próximos versos. El Eterno dijo por medio de Moshe en Deuteronomios 12, 10 al 11, que él escogería un sitio fijo después de pasar el Jordán, y el pueblo de Israel finalmente estuvieran habitando en la tierra prometida que el Eterno dio como su heredad en ese tiempo. El Eterno dijo que él les daría a Israel reposo de sus enemigos y que ellos iban a habitar seguros. Y dice el 11, y al lugar que el Eterno vuestro Elohim escogeré para poner en su nombre. Allí llevaréis todas las cosas que yo os mando, vosotros, vuestro holocausto, vuestro sacrificio, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos, y todo lo escogido de los votos que hubierais prometido al Eterno. Este lugar, como sabemos, era en Jerusalén, con el templo de Salomón que él construyó, que en su tiempo pues fue muy grandioso. El Mishkan fue construido en el segundo año de la salida de Egipto, en el mes de Aviv. Este santuario, de la cual en hebreo se conoce como Mishkan, como ya lo hemos referenciado. Eso es importante de resaltar porque este lugar o habitación que Moshe construyó y todo lo que se encontraba dentro del Mishkan era meramente un modelo que vio Moshe del santuario celestial. El Eterno se lo reveló. Shaul nos explica en Hebreos 8 que el Kohen Gadol, quien es el sumo sacerdote comúnmente conocido, el servicio de sacrificar animales y el Mishkan en sí, el lugar, eran solamente figuras que el Eterno utilizó para enseñar a la humanidad sobre conceptos y verdades espirituales. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 8 del verso 4 al 7, que lo confirma. Que dice, voy a leer un pedacito, aquí el versículo 5 dice, los cuales servían a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo o Ohel Moed, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te he mostrado en el monte. Es decir, que el servicio que el Eterno dio a Moshe y todo lo que en él había representaba un mensaje espiritual. En el tiempo de Israel practicaban el servicio usando este simbolismo literalmente, porque el nuevo pacto, es decir, Yeshua, era un misterio hasta el primer siglo. Desde ese entonces, Yeshua cumplió con todo ese simbolismo del servicio del Mishkan. Por ejemplo, el Kohen Gadol, que representa a Yeshua, que intercede por la humanidad hacia el Creador. La sangre de animales que cubriera los pecados del pueblo, Yeshua lo borró completamente. Claro, siempre y cuando hay un verdadero arrepentimiento, un teshuvah verdadera y sometimiento a Elohim. Dice en Hebreos 9 del 23 al 26 que esto dice que estas figuras de las cuales estamos ahora hablando en el Shemot eran las cosas, figuras de las cosas celestiales, que era importante que fuesen purificadas, y eso lo hizo el Mesías. Dice 24, porque no entró Yeshua en el santuario hecho de manos, sino que figura del verdadero, sino el del cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante del Eterno.
Yeshua vino a cumplir con todo este simbolismo, con todo lo que estas figuras que apuntaban al Mesías, porque en ese entonces el Mesías estaba escondido entre líneas de la Torah, de estos símbolos de la cual representaba el Mesías. Y aquí mismo dice que Yeshua tenía que venir a purificar, y que Yeshua ahora él no es un Cohen, no es un sumo sacerdote de un templo, o nunca va a ser sacerdote de un templo físico, sino de uno espiritual. Dice el 26, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar en medio de Israel el pecado. Para nosotros hoy en día esto es algo que nosotros, como dice el título, que ahora, en esta historia, o mejor dicho, en este relato de la vida de Israel, el Eterno dio un servicio terrenal que Israel en su tiempo tenían que cumplir, pero tenía un enfoque celestial, de la cual Yeshua era ese enfoque celestial que iba a ser. Él es ese Cohen que entró en un Mishkan de la cual no era hecho de manos de hombres, es decir, de esta tierra física. Y podemos concluir que no hay necesidad de un templo ahora, de una tienda o habitación física para servir al Eterno, como muchos dicen hoy en día, y mucho menos de sacrificios de animales por el pecado. Yeshua, como ya hemos visto, es el pacto nuevo, que dice, siendo él el resplandor de su cabod, del cabod del Eterno, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, como lo vemos en Hebreos capítulo 1 del versículo 3 al 4. Para concluir, vemos que el capítulo termina detallando en los versos del 10 al 39 cómo el Eterno diseñó los elementos que iban a tomar parte en el servicio del Mishkan. Así, aquí se menciona el arca del testimonio, el propiciatorio de oro, que lo iba a hacer de oro puro, de la cual tendría las figuras de querubines, y en medio de estas figuras la presencia del Eterno iba a estar ahí. También habla de la mesa dice la mesa de madera de Asia. También describe aquí los platos, los cucharones, los jarros, los tazones, con cuales estos utensilios iban a ser usados para las libaciones de este servicio que el Eterno estableció en este momento de Israel. Dice los platos, ya sabemos que eso, el candelario, que también tiene su representación, también tiene su figura. Y finalmente todos estos elementos fueron utilizados para servir al Eterno, no para que los hombres lo tomaran y hicieran de ellos ídolos, o pudieran usar esto como excusa para practicar liturgias y ritos paganos, ya que todos estos elementos eran simplemente figuras que conlleva a un mensaje espiritual. Y bueno, vemos cómo podemos ver, ya nosotros no realizamos ningún tipo de sacrificios hoy en día, porque ahora la presencia del Eterno mora dentro de nosotros. Somos una sukkah, somos un templo donde el aliento santo, el aliento kadosh, quiere morar dentro de nosotros y mora dentro de aquellos que lo permiten. Y por tanto, nuestros cuerpos deben ser limpios, agradables, aprobados por el Eterno y ser maduros espiritualmente, recordando que las ofrendas que el pueblo de Israel presentaban también tenían que ser ofrendas perfectas, sin manchas, sin ningún defecto. Entonces, como dice en Juan 3:16, que por de tal manera que amó el Eterno al mundo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, de la cual nosotros ahora tenemos esta esperanza.
y de la cual pues perseveramos, porque ahora decimos que reconocemos al Mesías, ahora tenemos que demostrarlo en nuestra vida. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, en el estudio de hoy, con el enfoque en el título que es un servicio terrenal con un enfoque celestial, parte 1. Y bueno, gracias hermanos, hermanas, por su atención. Y si el Eterno nos da vida para la próxima vez, pues nos vemos en el próximo video. Shalom.